De tema, vamos con el tema de la reforma tributaria, porque diversas críticas han surgido desde el mundo político luego de este acuerdo firmado el miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado. Diputados de varios sectores acusan no haber sido considerados en el acuerdo firmado por el gobierno y la alianza. Para ahondar en este tema, tomamos contacto desde Valparaíso con el diputado independiente Gabriel Boric. Diputado, bienvenido, muchas gracias por este contacto. Hola Matilde, muy buenas tardes. Diputado, ¿qué fue lo que más le molestó? ¿La forma o el fondo de este acuerdo entre el gobierno y diversos actores de la oposición? Yo creo que ambos son graves y preocupantes. Me voy a referir primero al fondo del asunto, que es el contenido del acuerdo tributario. Para que quede claro que esto no es solamente una suerte de pataleta, como algunos la han querido calificar, porque no se le preguntó a los diputados, sino más bien porque además el acuerdo mismo, desde mi punto de vista por lo menos, es deficiente. Acá lo que se está haciendo, después de los estudios que hemos hecho, y lo digo con mucha responsabilidad, es crear un nuevo FUT. Detrás de esta suerte de presión de los empresarios para que existiera un mecanismo de fomento a la inversión, lo que se terminó haciendo es crear un FUT paralelo que finalmente va a permitir tener ingresos dentro de las mismas empresas, utilidades dentro de las mismas empresas que no paguen tributos. Eso me parece tremendamente preocupante. Además, el que se le haya, algo que no se ha dicho mucho, pero el que se le haya quitado atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, que ya se le habían quitado en la Cámara, pero ahora aún más, es tremendamente preocupante porque finalmente, más allá de la plata que le pongan, vamos a tener un servicio sin la musculatura suficiente para poder fiscalizar que los grupos empresariales no eludan y evadan impuestos como lo han venido haciendo con total libertinaje durante los últimos 30 y tantos años. Entonces, la verdad que este es un acuerdo, yo creo, deficiente, es un acuerdo que se ajusta a los intereses de los grupos empresariales, es un acuerdo en donde ganaron los lobistas de los más poderosos y que finalmente desenfoca o desnaturaliza una reforma que desde mi punto de vista por lo menos ya era insuficiente, porque no tocaba temas como el royalty al cobre o el impuesto al valor agregado, que es un impuesto de carácter regresivo que terminan pagando los más pobres. Ahora, dos cosas, porque hoy día el expresidente Ricardo Lagos, en una señal política, va a La Moneda a dar su respaldo frente a este acuerdo político finalmente al gobierno de la presidenta Bachelet, y dice, acá lo que no se tocaron dos cosas importantes. Una, que se recaudaran efectivamente los 8.200 millones de dólares, y lo segundo es que los que tienen más paguen más. ¿Es eso suficiente, diputado? De partida yo no tengo la certeza de que eso sea así. Yo creo que hay que leer el informe financiero que va a elaborar Hacienda, porque hoy día he escuchado diferentes versiones de que, por ejemplo, hay algunos que aseguran, como el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, de que con este acuerdo se van a alcanzar a recaudar del orden de los 6.000 millones de dólares y no los 8.200 proyectados. Entonces, hay muchas cifras en el aire, estamos muy en el mundo de la especulación, más aún que al permitir o al terminar con el sistema de renta presunta que se había salido de la Cámara, va a ser más difícil aún la recaudación. Por lo tanto, creo que hoy día los montos están en el aire. No sabemos con certeza cuánto va a recaudar esta reforma tributaria. Y en segundo lugar, respecto de que los más ricos paguen más, yo creo que efectivamente hay que reconocer de que hay un aumento del impuesto de primera categoría de las empresas, que es importante. Seguramente los ricos van a pagar algo más de lo que pagan hoy día, que hoy día pagan muy poco porque evaden impuestos de manera absolutamente delincuencial, diría yo. Y creo que eso lo corrige en cierta medida la reforma, pero no lo suficiente. Ahora no me extraña nada que Ricardo Lagos haya ido a La Moneda a dar el respaldo, si finalmente es parte de esta misma lógica de acuerdos con los sectores empresariales que han demostrado tener una colonización muy importante sobre la elite política chilena. Ahora, bueno, volviendo a lo que es el Congreso, la Cámara de Diputados, ¿qué margen de acción tienen los independientes y los que están en desacuerdo? Porque aquí hay desacuerdos transversales también. Hay quienes quedaron descontentos en la nueva mayoría, en la alianza. ¿Qué margen de acción tienen ustedes en la Cámara a partir de ahora para hacer modificaciones, o solamente van a despachar un proyecto que ya fue acordado en el Senado?
Ahora, Matilde, mira, ahora toca el tercer trámite del proyecto, que es que viene con las indicaciones que se hagan en el Senado, viene a la Cámara de Diputados, y hay algunos que han señalado de manera muy altisonante que este acuerdo cuenta con un apoyo transversal de todos los sectores. Yo quiero ser muy claro y decir de que con nuestro apoyo por lo menos no cuenta, tanto por el fondo como por la forma. Y acá me quiero detener un poquito en la forma en que se hizo, en que me parece que se ha también pasado un poco por alto, pero es bien interesante. Acá finalmente lo que hizo el gobierno es que dijo, bueno, en el Parlamento no tengo la capacidad de negociar o no puedo hacerlo públicamente, entonces es más fácil negociar en la casa de amigos en Las Condes, que fue la casa de Juan Andrés Fontaine, como él mismo lo expresó, que de manera pública, abierto a la opinión de la ciudadanía, abierta no solamente a los grandes grupos económicos, no solamente a los empresarios o a la derecha, sino también a quienes tenemos opiniones divergentes respecto del acuerdo de la reforma tributaria, y finalmente llegaron a un acuerdo a puertas cerradas, que fue el que conocimos hace 2 días. Nosotros conocimos el acuerdo, no solamente nosotros los diputados, sino toda la sociedad conoció el acuerdo cuando se firmó, es decir, se saltaron el proceso de deliberación pública que se supone es la esencia de este Congreso. Entonces yo me pregunto, ¿para qué cresta sirve el Congreso? Si finalmente van a tomar los acuerdos en otras partes. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión que de verdad es muy importante, que los empresarios han demostrado en Chile ser un poder fáctico de muchísima fuerza, que finalmente alegan un poco y dicen que se va a estancar el crecimiento, que no va a haber inversión, y finalmente terminan produciendo ese efecto en la economía, y la nueva mayoría ha demostrado también de que les soplan un poquito y se asustan y corren nuevamente a llegar a acuerdos con los empresarios, que son finalmente los que han gobernado Chile durante los últimos 30 años. Diputado, entonces, para ese tipo de política yo no estoy disponible. Usted decía y se hacía la pregunta, ¿para qué sirve el Congreso si no es para debatir? Yo le pregunto, bueno, ¿para qué sirve la Cámara de Diputados si este proyecto pasó casi como por un buzón? Bueno, es parte de las mismas críticas que nosotros hicimos cuando se votó el proyecto en la Cámara de Diputados. Finalmente, los parlamentarios de la nueva mayoría terminan actuando cuadrados, todos, con la propuesta del gobierno, que puede ser entendible o no, eso puede ser discutible, pero terminan imponiendo unos plazos de discusión muy acotados. Yo, de hecho, voté en contra del artículo 1 de la reforma tributaria en la discusión en la Cámara, porque creía que no era justificable la rebaja de impuestos a quienes tienen los tramos más altos de ingresos. Y una de las cosas que señalé en la intervención fue que me parecía que nos habían dado muy poco tiempo para discutir. Entonces, efectivamente, la Cámara funciona como buzón, después el Senado no funciona como un espacio de deliberación, y los acuerdos se toman a puertas cerradas entre amigos, entre compadres. Y para ese tipo de política, la verdad, yo no estoy disponible, y creo que el mandato que muchos tenemos de estar acá en el Congreso hoy día es precisamente para terminar con ese tipo de prácticas, denunciarlas y de manera propositiva ir cuajando otras alternativas políticas para Chile. ¿Cuáles serían esas otras formas políticas y qué margen de acción tiene usted como independiente y el resto que está en desacuerdo con esta forma de hacer política? O sea, Matilde, yo creo que acá en Chile se ha naturalizado mucho el tema de la política muy intraelitaria, muy endogámica, y me parece que la señal que nosotros tenemos que dar es de partida poder volver a conversar con quienes nos eligieron. Acá nosotros realizamos diferentes diálogos por el tema de la reforma tributaria en Magallanes, hemos conversado con diferentes actores, principalmente con los sindicatos, les hemos consultado su opinión. Nuestro voto, tanto en el salario mínimo como en el tema del multirut, fue sustentado en base a un diálogo participativo y deliberativo con organizaciones sociales. Vamos a realizarlo de la misma manera con la reforma educacional, y aquí me parece que se sienta un muy mal precedente para las reformas que vienen, además, porque si así actuaron en la reforma tributaria, ya lo decía el mismo exministro de Hacienda Alejandro Foxley, el cómo se tramite la reforma tributaria va a ser un precedente para educación y la reforma constitucional. Pero y la verdad es que... ¿o no? Por cierto, esto levanta las alertas, y yo creo que acá le envío un mensaje al mundo social. Compañeros, compañeras, hay que organizarse, hay que volver a salir a las calles si es necesario, porque la verdad, acá se ha demostrado una colonización del mundo empresarial hacia el gobierno que yo creo no tenía precedentes antes. Acá los empresarios, ya lo dijo Jorge Aguad, él se hacía a sí mismo decir en CNN que era el padre de esta guaguita, el papito de esta guaguita, refiriéndose al acuerdo, de forma muy burlesca. Por supuesto que el rol del gobierno a salir será desmentirlo, pero en la práctica la verdad es que en esta vuelta los empresarios ganaron, y nosotros vamos a dar la pelea tanto en la calle como en el Congreso para que en educación no sea así. Muy bien, diputado, le agradecemos este contacto con CNN Chile a esta hora. Muchas gracias y muy buenas tardes. Vale, Matilde, que te vaya muy bien. Un abrazo.